Muy buenas, bienvenido a este taller. En este caso veremos el taller de la próstata. Espero que lo disfrutes. Y bueno, comenzamos. Primeramente vamos a hablar de lo que es la función que tiene. Bueno, como tal, produce sustancias adicionales para la producción del semen. El semen se compone en su 90% de las secreciones prostáticas y, bueno, como tal es una glándula de ámbito masculino y de lo que se encarga es propiamente de la producción de lo que es el semen. La ubicación, bueno, como podéis ver o como podéis ver en este caso en el dibujo que comparto, es justamente posterior a lo que es la vejiga y por delante y justamente por detrás de lo que es sería por delante del recto. Entonces, por detrás de la vejiga y por delante del recto. Ahí se ubica justamente lo que es la próstata. Tiene forma de castaña, es del tamaño de una castaña y bueno, la ubicación es esa. Como glándulas importantes en lo que se refiere al hombre, en la parte masculina, en la glándula pineal, hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas y testículos. Toda hormona se encarga de segregar, toda glándula, perdón, se encarga de segregar hormonas y bueno, son esenciales y necesarias para las funciones básicas del organismo. Nos encontramos con órganos sexuales externos, que en este caso serían el escroto y el pene. El escroto se trata de la bolsa o saco que contiene los testículos, el epidídimo y la parte inferior del cordón espermático, vasos sanguíneos y conductos deferentes. Ahora a continuación veremos imágenes donde os puedo mostrar más concretamente lo que es la parte de los órganos sexuales externos y demás. El pene sería el órgano copulador y urinario del hombre. En cuanto a los órganos sexuales internos, tendríamos los testículos, que son las gónadas masculinas productoras de los espermatozoides, y el epidídimo, que sería el órgano situado en el borde posterior del testículo, donde se maduran y almacenan los espermatozoides. Entonces, bueno, como podéis ver, cada parte de nuestros órganos sexuales internos tienen una función y, bueno, todos en conjunto generan, pues, la función como tal de órganos urinarios, generadores de espermatozoides y todo lo que se relaciona con la generación del semen y demás. Los órganos sexuales internos nos encontramos el vaso deferente, son dos tubos musculares que conectan el epidídimo y los conductos eyaculadores. Y por otro lado, la vesícula seminal, que es el conducto de la vesícula seminal y conducto deferente conforman el conducto eyaculador que desemboca en la uretra prostática. Dicho esto, pasamos a ver la próstata, que es parte del sistema de reproducción masculino con tamaño de una nuez o de una castaña, encontrándose bajo la vejiga y enfrente al recto. Aquí podéis ver las imágenes que os comentaba, los vasos deferentes, el epidídimo, que es propiamente donde se segrega o donde se forman los espermatozoides, el escroto, que sería la bolsa que recubre, que es la que se encarga de mantener una temperatura óptima para los testículos, y los vasos deferentes, que son los que suben hacia propiamente lo que es la parte de la próstata. Conducto deferente lo vemos aquí, cómo asciende y llega hasta lo que es la glándula. La uretra, que sería el conducto por donde emitimos la micción, el propio testículo y el glande. Aquí en esta diapositiva igualmente encontramos aquí la vesícula seminal. Este sería el conducto deferente y el epidídimo, que se sitúa en la parte posterior de lo que es propiamente el testículo.
El diagnóstico como tal de lo que es la próstata, bueno, se realiza en un principio a través del tacto rectal como prueba conservadora. Se puede llevar a cabo también por medio de una ecografía rectal. Dado un proceso más de control, lo que se pasaría sería la propia analítica, que sería la PSA. Un control más propicio en cuanto a lo que es imagen de partes blandas y demás sería la resonancia magnética nuclear, la resonancia como tal, y la biopsia sería, bueno, el proceso por el cual se toma una muestra del tejido y, bueno, es más agresiva y, bueno, conlleva ciertos peligros, aunque no son desmesurados ni son algo preocupantes, pero como tal la biopsia, toda biopsia requiere pues de un proceso en el cual se capta una parte de lo que es el tejido a analizar. Los valores en relación con la PSA, pues se miran lo que es el tamaño de la próstata, función de la próstata y tumores posibles en la próstata, siendo benignos o malignos, que sería una hiperplasia prostática. Las causas de la prostatitis, bueno, pues nos encontramos muchas causas y entre ellas pues podemos ver que puede ser por causa de una infección, como tal a nivel de bacterias, virus, parásitos. Decir que está en una zona donde bueno, se generan prácticamente residuos en todo lo que es la parte baja de lo que es el aparato excretor y demás. Eh, Indudablemente el ámbito del alcohol interfiere o afecta a lo que es la función de la glándula, alterándola. Nos encontramos con alimentos estresores que en este caso podrían ser picantes, lácteos y colorantes, pueden generar una inflamación a nivel local de lo que es la glándula, en este caso en la próstata. Toxoplasmosis, perdón, de Gondi es algo que es muy desconocido, pero que en algunos casos a través de pruebas y de analítica se pueden encontrar este tipo de afecciones. Cándidas o candidiasis, que estarían más relacionadas con un terreno metabólico muy ácido. En este caso, lo que proliferan son las cándidas y con ello por así decirlo, son hongos. Entonces, estos hongos se alimentan de todo lo que son dulces, de todo lo que es almidón y, bueno, indudablemente lo que proliferan estas cándidas son con procesos de un pH muy ácido. Entonces, esto estaría relacionado más que nada con la alimentación y, bueno, es muy común el sufrir de cándidas. Indudablemente pueden ser de distintos aspectos, puede ser a nivel de lo que es mucosa intestinal o mucosa vaginal o mucosa bucal. Al ser todo el mismo aspecto, en el sentido que toda la mucosa es la misma, es donde proliferan y donde anidan este tipo de hongos. Con respecto a los antibióticos, igualmente estaríamos hablando de microbiota, todo lo que tenga que ver con procesos en los cuales hay una afectación o una aniquilación de lo que es la flora intestinal a través de antibióticos u otros aspectos, va a generar que no haya un proceso de protección como tal, que es la flora intestinal. Y si no hay flora intestinal, lo que proliferan son todo lo que son virus, bacterias, hongos y parásitos. Y en este caso, pues hongos serían propiamente las cándidas, candidiasis. Parásitos serían propios también de desechos, de restos de comida que van proliferando en todo lo que es en el ámbito de la alimentación. Y, bueno, virus y bacterias, igualmente procesos propios que anidan en el organismo. En cuanto a metales pesados, decir que es bastante importante el aspecto a tener en cuenta. Estaríamos hablando de químicos, amalgamas, productos de limpieza,
flúor en aguas, aspectos de pesticidas, de comidas, todo esto, xenobióticos y demás, tienen que ver con metales pesados. Los metales pesados lo que generan es una intoxicación, puede ser a nivel local como puede ser a nivel mitocondrial, a nivel de la célula, y bueno, al final lo que genera es una intoxicación. Y dada esa intoxicación añadida a una posible carencia de flora intestinal y a un terreno metabólico muy ácido, puede proliferar el que haya un déficit o una alteración en la función de lo que es la propia glándula. Se puede igualmente observar una inflamación crónica, en la cual puede ser de carácter benigno, no tiene por qué desarrollarse bajo un estado maligno, pero bueno, sí es conveniente llevar un control o cierta atención bueno, para saber qué es lo que está provocando o qué es o cuál es el estado en el que se encuentra la glándula. Gardnerella anaeróbica es lo mismo, es una afección a nivel de lo que es bacterias y bueno, lo que genera es una alteración de la funcionalidad de lo que es la próstata y con ello pues, una alteración de su función. Inflamación crónica, que sería bueno, algo que aparece en un proceso prolongado en el tiempo por una causa desconocida, no tiene por qué ser una causa en concreto. Simpaticotonía, estrés. Bueno, entramos en el ámbito de lo que es el plano energético. Decir que, lo veremos ahora más adelante, pero es decir que la próstata se ubica en relación a lo que es todo el sistema urogenital, y el sistema urogenital se compone de lo que son riñones, glándulas suprarrenales, uréteres, vejiga y lo que es el tracto urinario, junto con el pene y demás. Entonces, todo estado de simpaticotonía, que es sinónimo de estrés, lo que genera es un estado de nerviosismo o de gestión no recurrente o no bien tratada a lo que es el propio riñón. Entonces, tener en cuenta que cualquier proceso de estrés mantenido o sostenido en el tiempo es llevado a cabo por el cortisol, en este caso por las glándulas suprarrenales, y lo que puede generar es una alteración en lo que es propiamente la glándula de la próstata. Entonces, esa simpaticotonía, ese estrés, puede provocar una vasoconstricción, que sería una carencia de lo que es el flujo a nivel de lo que es la irrigación vascular, es decir, un cierre de lo que es la parte capilar que está basculando o que se encarga de la vascularización de esa zona, y al no haber vascularización lo que puede generar es cierta alteración, no llegando a ser una necrosis del tejido, pero sí un déficit de lo que son los nutrientes que están generando cierta armonía o buena funcionalidad de lo que es la próstata, la glándula en este caso. Entonces, bueno, decir que la parte del estrés es uno de los aspectos también muy importantes, como ahora veremos más adelante. Los dolores referidos que nos podemos encontrar en referencia a una próstata, la alteración, disfunción o una prostatitis, tiene que ver con el adormecimiento de miembros inferiores. Podríamos hablar de cierta parestesia, es decir, acolchamiento en lo que son miembros inferiores, dolores, cierta cojera. Bueno, al final la zona del suelo del periné, el suelo propio de lo que es ano y todo lo que es la musculatura que recubre el suelo pélvico, está altamente inervada, y no solamente eso, sino que a nivel de lo que son miembros inferiores está conectada a través de lo que son plexos sacrales eh, y lumbares. Entonces, cualquier tipo de afectación en este lugar, en este aspecto, puede generar cualquier tipo de afectación
o de alteración en lo que es el plano mecánico. Entonces, adormecimiento, cojera, dolor en lo que es la cintura, dolor testicular, volveríamos a lo mismo. Esa zona está altamente inervada. Uno de los nervios o el nervio que inerva propiamente los testículos es el nervio pudendo. Y bueno, pues cualquier alteración que pueda haber en lo que es la zona que recubre fascia, tejido nervioso y demás en la próstata puede generar un dolor a distancia o un dolor en relación con lo que es la metamera a nivel nervioso. Dolor referido sería. El dolor en el perineo, estaremos hablando de lo mismo, de toda la zona que recubre lo que es el perineo. Bueno, pues esfínter anal, zona de testicular, zona cintura, miembros inferiores, todo eso está relacionado con lo que estamos viendo. Podría haber algún tipo de fiebre, febrícula, un pequeño proceso de fiebre como proceso propio de lucha del sistema inmune por algo que no está bien, que no está en plena función. A nivel funcional podríamos encontrarnos con cierta impotencia, dependiendo del estadio en el que nos encontráramos. Reducción del deseo sexual, igualmente. Dificultad de la micción. No es tanto a lo mejor la dificultad, sino la conexión de lo que es la orden a nivel cerebral de querer miccionar, pero tener la sensación, pero no conectar con el proceso de realizar propiamente la micción. Entonces, puede ser que entren muchas ganas de miccionar, pero que luego no sean llevadas a cabo como quisiéramos, o que la presión o la fuerza con la que se micciona se encuentre un tanto reducida. Hematuria sería pues tendencia a encontrar un poquitín o sangre en la propia micción. Dolor e irritación en el L4, estaríamos hablando de, como decíamos antes, de la relación que tiene a nivel lumbar, parte baja, parte sacral, con lo que es la inervación de lo que es la glándula. Entonces, uno de los dolores que podría generar sería irritación en L4, que es la vértebra lumbar cuarta, y con ello podríamos encontrarnos un dolor en la zona en referencia a lo que son miembros inferiores, parte anterior del muslo, parte un poquitín interna hacia los aductores. Todo eso estaría relacionado con propiamente la irritación o los dolores referidos en cuanto a lo que es una afectación de la próstata. Ubicación a nivel energético, pues era un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Por su ubicación se sitúan a nivel del primero y segundo chakra. A nivel energético estaríamos hablando del primer chakra, es el chakra raíz, y el segundo chakra estaríamos hablando del chakra en relación a la parte sexual. Entonces, el primero tiene que ver con tribu, raíces, territorio y todo lo que tiene que ver con ámbito familiar. El segundo chakra tendría que ver con propiamente lo que es la parte sexual. Parte sexual y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el ámbito del aspecto de práctica sexual, deseo sexual y demás. Ahora lo veremos más adelante. En cuanto al yin, sería un cuenco, un lugar de energía, el cual se sitúa justamente entre el primer chakra a nivel del perineo, y tiene que ver igualmente con la herencia genética de los padres, con el tema del aspecto sexual. Tiene que ver también con todo lo que es la necesidad de llevar a cabo procesos de ámbito energético y sexual,
relacionada con los riñones y con malos hábitos o malas costumbres en cuanto a lo que son procesos o hábitos de la vida. Entonces, como podéis ver, cada zona del cuerpo se relaciona con un chakra y en este caso la próstata se relacionaría con el primero y segundo chakra a nivel energético junto con el tantien de yin, que estaríamos hablando de eso, de procesos emocionales negativos, aspectos sexuales, herencia genética por parte de los padres y poco más. En el aspecto emocional, pues como veníamos diciendo, tiene mucha relación con riñón, riñón, vejiga, uréter, zona del periné. Entonces, el riñón como tal es un órgano que está relacionado con todo lo que es proceso de miedos, angustias e inseguridades. Entonces, cualquier proceso de miedo, de angustia, de inseguridad mantenido en el tiempo, lo que va a generar es una alteración en lo que son las glándulas suprarrenales, secretando mucho cortisol para mantener el estado de alerta ante una situación de miedo o de estrés. Dicho estrés o miedo que podamos estar vivenciando puede estar relacionado con un ámbito familiar, de tribu, igualmente a nivel territorial, por todo tu espacio, tu lugar, tu lugar de convivencia. Entonces, un estrés, un miedo, una angustia mantenida en el tiempo, por un aspecto, como hemos dicho, familiar o tribal o territorial, puede generar una caída de energía o energética de lo que se refiere el primero y el segundo chakra, más concretamente del primero. Entonces, bueno, también está relacionado con dificultad para soltar emociones o sentimientos. Estaremos hablando de gente que tiende a ser algo introvertida, no tiene facilidad de verbalizar ciertos aspectos de su vida y bueno, se sienten un poco atados a situaciones o momentos determinados en su experiencia personal, en su experiencia de vida, y eso les puede generar cierto bloqueo o pérdida de energía en lo que son los planos del primero y segundo chakra. Falta de valoración personal, indudablemente, bueno, es una glándula, hace una función, pero la glándula como tal es cierto que su función se va deteriorando o se va mermando con el paso del tiempo e indudablemente es una glándula que está relacionada con el proceso de procreación. Entonces, indudablemente, cuando uno tiene 20 o 30 años, su capacidad de procreación es elevada. Según vamos cumpliendo años, esa glándula va deteriorándose o va mermando en su función. Entonces es propio de la edad el que todo tipo de glándulas vaya bajando su actividad funcional y con ello pues bueno, vaya habiendo una alteración en lo que es la hormona correspondiente a esa glándula. En este caso estaríamos hablando de todo lo que es testosterona, de todo lo que es la parte varonil del hombre, todo lo que es la fortaleza, todo lo que es la parte eh, de entrega, de confrontación, de afrontar las cosas. Entonces, llegado cierto momento en el cual a nivel social el hombre pasa a un segundo plano porque o bien en el ámbito laboral o en el ámbito familiar pasa a formar parte de un proceso propio pues, de la edad, que es ser abuelo, estar en la jubilación, tener menos actividad sexual, verse más mermado en su día a día. Entonces, esa falta de valoración personal lo que hace es que afecta mucho a lo que es la glándula como tal de la próstata. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y valorarlo. Insatisfacción sexual, estaremos hablando por exceso o por defecto.
Hay determinada gente que llegada a cierta edad se encuentra con un deseo sexual muy elevado y, bueno, una parte tiene que ver con lo que es la mente o con lo que realmente te demanda la mente y otra es con la capacidad que tú puedes llegar a llevar a cabo. Perdón, entonces decir que indudablemente puede ser que tu deseo sexual a nivel mental sea uno, pero que a nivel funcional sea otro. Entonces puede haber cierta controversia en lo que es el momento de ejecutar, llevar a cabo el proceso de necesidad junto con el proceso de llevar a cabo como placer, el cual pues a lo mejor se desvanece y no se lleva a cabo como uno quisiera o como uno esperase o esperara. Entonces, igual, estamos viendo aquí con el proceso relacionado con el sentimiento de potencia y virilidad y sexualidad. Entonces, puede ser por un exceso o por un defecto. Muy relacionado con el acto sexual, posible conflicto por exceso de acto sexual o pensar que no está a la altura. Lo mismo, puede ser por exceso o por defecto. Exceso en cuanto a que estás llevando a cabo una función que no se corresponde con el momento porque, como bien digo, esa glándula se corresponde con un proceso vital, o bien porque a lo mejor tu pareja es más activa o te está reclamando cierto proceso de ámbito sexual y tú no llegas bueno, por determinadas circunstancias, pues porque, como hemos dicho, es un proceso en el cual se va deteriorando y se va mermando. Entonces, cierto conflicto por exceso o por defecto puede ocasionar el que haya una alteración a nivel energético y de conexión con la parte más íntima, en este caso, que es en el ser humano, en el hombre, su parte más varonil. Bien. Falta de valor en la persona, jubilación, estábamos hablando de lo mismo. Pasamos a un proceso a cierta edad en el cual nos encontramos ante cierta desconexión. Se junta un poco la inactividad a nivel laboral, un aspecto más como de pasar a otro momento o a otro aspecto de tu vida en el cual indudablemente tiene que haber una aceptación porque simplemente puedes brindar o puedes compartir una gran sabiduría y una gran experiencia de la vida, pero desde otro ámbito, no es desde el ámbito laboral o en actividad. Y bueno, eso al final entraña que la gente o que el proceso de la, de la, de la vejez o de entrada a un estado de deterioro de la glándula, pues confluya en cierto conflicto como tal de valor en lo que es la persona. Creencia en el envejecimiento es eso, el sentirte pues, no útil, no válido para ciertos aspectos y bueno, y la sensación de ser menos hombre por este estado o por esta circunstancia en la cual, pues bueno, te lleva a un autorreproche, a una discriminación por el proceso que estás perdiendo esa varonilidad o el poder de mostrar tu fortaleza a través de un acto en el cual pues el ser humano, el hombre en este caso, se siente muy señalado, muy identificado. Con respecto al trabajo emocional, indudablemente hace falta una conexión con uno mismo. Es un proceso propio de la vida, como hemos dicho, son glándulas, están generadas o creadas para hacer una función. En determinado momento esa función se va mermando y es necesario una conexión con uno mismo, con tu cuerpo, con la parte física y con la parte más íntima de emoción. Por otro lado, conexión con la sabiduría adquirida. Son momentos en los que estás pasando a otro sentido de vida, llevas procesado una experiencia, un momento vivido en el cual bueno, se traduce en una sabiduría, en una integración de muchísimas cosas. Indudablemente para ello previamente ha tenido que haber una conexión
toda experiencia de la vida integrada te aporta una sabiduría y un crecimiento. Toda experiencia no integrada no te aporta ninguna sabiduría y lo que te puede generar es un conflicto. Entonces, digamos que la propia vida te posiciona en un estado en el cual es como una especie de purgatorio en el cual, pasado el tiempo, te muestra lo que es realmente la evolución. Si no aceptas esa evolución como propia de lo que es la naturaleza, te puede generar algún tipo de conflicto y es propio del proceso de envejecer, y si has envejecido, pues es propio de que has estado aquí, has estado vivenciando, has estado experimentando, has estado, bueno, conviviendo, disfrutando de momentos, y esos momentos tienen que estar integrados como un cómputo general de vida. Entonces, esa conexión con la experiencia y de la vida son necesarios para afrontar esta situación, no como una aceptación propia de una vejez y de un deterioro, sino como un proceso propio de lo que es el proceso de la vida. Entonces, indudablemente esto te lleva a tener que ver las cosas con otra perspectiva, pero para ello hace falta situarte o posicionarte en un, en un- en un estado más elevado para poder consagrar o integrar todo aquello que realmente has llevado o te ha otorgado tu vida. Entonces, crear tu vida y ser creador de tu realidad es importante, y más en estos momentos de la vida en el cual, pues, como hemos dicho, pasas a un segundo plano, en el sentido que a nivel laboral no estás en actividad, pasas a ser abuelo, pero eso no lleva implícito el que tengas que tener una desconexión o pasar a un lado, como un armario viejo, como un mueble viejo, sino al contrario. Para mí, la sabiduría o todo el conocimiento que pueda tener una persona de edad avanzada o mayor que yo, considero que es de respeto, de admiración, y creo que te puede mostrar mucho en muchos sentidos. Entonces, son como pruebas que te brinda la vida, que te otorga la vida, para que tú también vayas aceptando ciertos procesos en los cuales hay una expansión y ciertos procesos en la vida en los que hay un recogimiento. Entonces, de una edad en adelante, lo que toca es un proceso de recogimiento y un proceso bueno, de integración y de aceptación de muchos aspectos de la vida, los cuales te han aportado un crecimiento y un proceso de evolución. Deseos y motivaciones, indudablemente hay que encontrarlos. Siempre hay que tener unos motivos, o hay que tener unas ambiciones, aunque sean de ámbito no material. Y bueno, los deseos, es muy relativa esta palabra, porque los deseos pueden llevarte a cierta confusión y a cierta eh, destrucción o cierto dolor, como explico en otros talleres. Pero bueno, en la palabra deseo como tal y motivaciones, viéndola desde un plano más honesto, más limpio, más claro, lo que te viene a decir es que al final, con 20 años tienes una motivación, con 30 tienes otro, con 50 tienes otra, y con 60, con 70 tienes que encontrar qué es lo que te motiva y qué es lo que te mueve para llevar a cabo, pues, tu día a día. Entonces, es un momento propio de integrar, aceptar, trascender muchísimas cosas y evolucionar desde el aspecto más íntimo y personal de cada ser, de cada uno. Como siempre, me gusta tocar, porque considero que es muy importante, el ámbito metabólico. ¿Por qué? Pues porque al final somos lo que comemos, e indudablemente, pues en la sociedad en la que vivimos estamos muy sometidos a ciertos hábitos que no son del todo óptimos. Y bueno, pues aquí quiero compartir ciertos aspectos que debemos de tener en cuenta. Los antioxidantes son muy importantes en todo momento, y más en determinados aspectos o procesos de la vida. Entonces,
Como tal, antioxidantes podemos encontrar el jengibre, el té verde, la cebolla, el aguacate, hay muchos más, ¿vale? Pero he querido compartir contigo estos en este momento. Perdón, y considero que son los que te pueden dar información como tal para empezar a tomar conciencia. Estos antioxidantes van a ir en pro de enlentecer o de no favorecer esa oxidación a nivel metabólica, a nivel propia de lo que es la célula. Y bueno, pues todo lo que sean malos hábitos y todo lo que sea alcohol, tabacos, trigos, azúcares, todo eso va a favorecer el deterioro y va a favorecer un terreno ácido, un pH ácido y con ello una acidificación y con ello una no regeneración y una afectación mayor de lo que es el aspecto metabólico. Agua mineral. Si no es mineral, bueno, no pasa nada. Hoy en día se pueden conseguir filtros para obtener un nivel de agua muy óptimo, pero es importante beber agua. Nada de colas, ni refrescos, ni azucarados, ni zumos, ni nada. Agua es muy, muy, muy óptima. Taninos, vino y demás, en determinado momento y en pequeñas cantidades puede ser óptimo, indudablemente, pero el agua es muy, muy óptima. Suplementación de minerales, estaríamos hablando de principalmente lo que es potasio, magnesio, selenio, todo lo que es el aspecto, todo lo que engloba el aspecto de minerales tiene que ver con lo que es la micción y con lo que es la bomba sodio, potasio, calcio, magnesio, que sería el equilibrio que hay a nivel de lo que son fluidos, de lo que son líquidos, y para ello el riñón es el encargado de eliminar, de detoxificar todo lo que son desechos, y para ello necesita que haya un equilibrio óptimo entre la bomba sodio, potasio, calcio, magnesio. Omega 3. Estaríamos hablando de un antiinflamatorio óptimo y necesario hoy en día. Nuestra alimentación se excede hoy en día en omega 6. El omega 6 es necesario, pero es proinflamatorio. Entonces, en determinados momentos no es que tengamos carencia de omega 3, indudablemente sí tenemos carencia de omega 3 si no llevamos a cabo una alimentación rica en pescados azules, en todo lo que tiene que ver con nueces, pescados azules, como hemos dicho, fuente de DHA, EPA. Si no llevamos una alimentación rica en omega 3, el proceso de ingerir una alta dosis de omega 6 puede contrarrestar lo poquito lo que ingeríamos como omega 3. Entonces es preferible bajar los omega 6, que son proinflamatorios, e intentar obtener fuentes de omega 3, que son antiinflamatorias y que van a ayudar a regenerar lo que es el aspecto o el terreno metabólico, que es muy importante para encontrar un pH óptimo y bajar la inflamación a nivel general. Alimentos ricos en selenio, volvemos a lo mismo. El selenio trabaja también con relación a lo que es riñón, con lo que es también glándulas suprarrenales, con relación al eje también del tiroides. Y bueno, alimentos ricos en selenio, uno de ellos, por ejemplo, tendríamos las nueces de Brasil, son ricas en selenio. Hay muchísimos más alimentos ricos en selenio, los cuales podéis o puedes buscar y encontrar sin problema. En cuanto a ejercicios, son importantes, como siempre, el ámbito del deporte o el ámbito de ejercitar por todo, por la conexión con nuestro bienestar, por la conexión con el aspecto propio nuestro y por los beneficios que otorga el hacer una actividad física de manera habitual. Entonces, como tal, dada la edad en la que corresponde este proceso, sería muy óptimo el andar o el hacer una actividad enfocada a algo de pesas mínimas. No significa o no lleva implícito el que tengamos que estar trabajando de manera desorbitada o desmesurada lo que son
trabajo de pesas, pero sí estaría relacionado con la estimulación de lo que es la testosterona. Entonces, la testosterona como hormona masculina eh, se estimula a través de ejercicios de fuerza. Entonces, estos ejercicios de fuerza sería a través de trabajar con pesas o en una sala de musculación. Y no se trata de hacer ejercicios extenuantes, sino de trabajar con una estimulación suficiente como para generar un mantenimiento a nivel muscular. No necesita una actividad prolongada muchísimo en el tiempo, sino bien ejecutada y bueno, simplemente hecha de manera periódica, habitual, pero no de continuo. Y bueno, simplemente sería trabajar pocas repeticiones con un peso ciertamente elevado en el cual se trabaje a nivel muscular. ¿Por qué? Porque está comprobado que el estímulo a nivel muscular con peso va a generar la producción de testosterona, como tal es una hormona y está en relación también con lo que es el proceso de estimulación a nivel testicular y demás. Con el proceso de andar se puede caminar, indudablemente caminar es bueno. Cuando hablamos de andar se recomienda un ritmo elevado en el cual haya una oxigenación. Entonces es como cuando quieres coger el autobús que ves que viene y que, bueno, que tienes la parada de metro relativamente cerca, pero que requieres acelerar un poco para llegar a coger el bus, porque si no lo pierdes. Entonces ese proceso en el cual caminas ligero, pues es óptimo. Entonces para ello recomiendo pues zapato cómodo, indudablemente zapatillas si es mejor, calzado cómodo, zapatilla preferiblemente, ropa o lo que es vestimenta propia de actividad física y bueno, simplemente ir cómodo y proponerse un tiempo de 30 minutos, 40 minutos de aspecto cardiovascular, no de paseo, sino caminar deprisa y bueno, pues podéis echar mano de una radio o de cualquier cosa que os pueda entretener o que os pueda facilitar un poco el proceso de llevar a cabo el caminar o el andar. Mínimo 3, 5 días, mínimo a la semana, 40 minutos, estimar ese proceso para llevar a cabo ese ejercicio físico. Trabajo de fuerza para estimular la testosterona, lo que hemos comentado. Hipopresivos, importante. Vamos a ver. Por, por naturaleza, todo lo que es el suelo pélvico, tanto en la mujer como en el hombre, tiende a caerse y se genera una ptosis, ptosis visceral. Entonces, esta ptosis visceral lo que genera es un éxtasis venoso en miembros inferiores y lo que genera es que todo lo que es el tono muscular, tanto de abdomen como de musculatura más profunda de oblicuos y todo lo que es zona de esfínteres y demás, tiende a caer. Entonces, ya de por sí, por la gravedad, tiende a caer y a generar esa ptosis visceral. Entonces, lo que genera es un éxtasis venoso, que es un acúmulo de venoso, y no solamente eso, sino que si hay un éxtasis venoso y no hay una buena tonificación a nivel muscular, lo que genera es que no haya un buen retorno venoso de miembros inferiores. Entonces, a través de los ejercicios hipopresivos, lo que se intenta es reeducar todo lo que es el suelo pélvico, todo lo que es la faja abdominal, todo lo que sería hoy en día el trabajo de core, aunque core es más en relación a lo que es funcional y a lo que es postural y a reforzar todo lo que es la zona del sacro o la zona de equilibrio y sería tanto la parte del yin para reforzar la parte energética y los hipopresivos no sería tanto a nivel funcional o a nivel de hacer ejercicio, sino de tomar conciencia
de lo que es propiamente la musculatura que recubre todo el suelo pélvico, toda la zona del períne, junto con con el abdomen y demás. Entonces, estos ejercicios hipopresivos lo que intentan es reeducar toda la musculatura. ¿Cómo se llevan a cabo? Pues primero tomando conciencia de la musculatura, porque como hemos dicho es una musculatura que tiende a caerse, tiende a perder ese estado tónico de tonicidad, y es una musculatura que como tal hay que trabajar para restablecer y regenerar como tal la estabilidad. Entonces, lo primero es volver a conectar con esa zona, que sería lo que es el esfínter anal y todo lo que recubre el suelo del periné, e igualmente con el abdomen, e intentar realzar de manera consciente todo lo que es la musculatura, como si quisiéramos llevar o elevar hacia nosotros, hacia el techo, como si tuviésemos una cuerda y con esa cuerda tendiéramos a subir hacia arriba esa musculatura o ese suelo del peine, ese suelo pélvico que tenemos en caída. Entonces, previamente podemos empezar a tomar conciencia de una respiración diafragmática, una parte baja, en la cual tomamos conciencia de que el aire lo podemos llevar a la parte más baja del abdomen, y en el momento en que empezamos a ver que hay un estímulo y hay una movilidad de inspiración en el cual el abdomen se hincha y expiración en el cual el abdomen se recoge o se deshincha, deberemos de manera consciente empezar a intentar mantener el vientre lo más pegado posible a lo que es la columna. Es decir, si en esta parte de aquí tenemos el ombligo y en esta parte de aquí tenemos la zona lumbar, lo que son las vértebras, deberemos de intentar pegar lo que es el abdomen, lo que es el ombligo, a lo que es lo máximo posible a nuestra espalda. Entonces, si jugamos en un proceso de gravedad en bipedestación, es decir, en postura de pie, nos generará más dificultad porque estamos jugando contra gravedad. Si nos tumbamos boca arriba con las piernas flexionadas, notaremos que podemos controlar mucho más esa actividad o esa reeducación con lo que es el abdomen. Entonces, comprobaremos que podemos meter la tripa hacia adentro y llevaremos a cabo una cuenta de 5 o 10 segundos en la cual mantendremos el abdomen metido hacia adentro, y pasados esos 5 o 10 segundos soltaremos de manera suave el abdomen, manteniendo lo que es la tensión a nivel visceral. Entonces lo que veréis es que cada vez el abdomen se va metiendo más hacia adentro, lo que veréis es que el abdomen cada vez cuesta menos mantenerlo, y veréis que cada vez vais manteniendo más esa tendencia a meter el abdomen hacia adentro. No solamente os cansará menos, duraréis más y tendréis más conciencia de tener el abdomen dentro. En el momento en que tú conectas con esa parte tan vital, que sería el yin, que sería la parte del primero y segundo chakra, lo que vas a empezar es a mover energía que fluirá, emanará hacia arriba. Entonces, primero comenzar con el vientre, meterlo hacia adentro, generar presión hacia adentro, intentar meter el ombligo lo más adentro que podáis, y a continuación empezad a contraer hacia arriba lo que son los esfínteres. Primero, como si estuvieseis con ganas de miccionar y quisierais cortar lo que es el proceso de micción, y segundo, como si quisierais cerrar lo que es el esfínter anal, haciendo efectos sobre lo que es la musculatura y observando o sintiendo que esa musculatura asciende hacia arriba. Entonces, si juntamos lo que es la musculatura abdominal con ese movimiento, esa actividad hipopresiva, junto con todo lo que es el suelo pélvico, van a confluir dos energías,
las cuales van a favorecer esa toma de conciencia con lo que es el suelo del pene, suelo pélvico, y con lo que es el abdomen. A eso se le llaman ejercicios hipopresivos. Entonces, cuanto más mantengáis, cuanto más reeduquéis, cuanto más conciencia toméis de esa parte, indudablemente más conexión vais a tener con esa parte tan íntima. Entonces, lo podéis hacer de pie, lo podéis hacer tumbado, lo podéis hacer de cúbito lateral, es decir, en posición de lado. Lo podéis hacer boca abajo a 4 patas, en posición de gato. Todo lo que sea jugar en contra de la gravedad os costará más, pero también estimulará más. Pero bueno, en un principio, para empezar, estaría muy bien hacerlo boca arriba para tomar conciencia y empezar a trabajar. Lo podéis hacer estando en una estación de autobuses, lo podéis hacer conduciendo, lo podéis hacer estando en un bar sentado en una silla. Cuanto más trabajéis esa reeducación del perineo, de lo que es el suelo pélvico, más ganaréis en muchos sentidos, tanto en incontinencias como en toma de conciencia. Y luego los ejercicios de Kegel, que indudablemente engloban todo lo que estamos compartiendo, que estaría más relacionado con ejercicios funcionales en los cuales se busca un reforzar, un ejercitar toda la musculatura a través de movimientos o ejercicios que, bueno, que en determinado momento después de una cirugía ha podido quedar afectado lo que es la zona del suelo pélvico y demás. Entonces, bueno, sería trabajar todo lo que son glúteos, trabajar todo lo que son aductores, trabajar todo lo que tiene que ver con los con la musculatura de la micción, con todo lo que son los esfínteres anales y con toda la musculatura del abdomen como hemos visto. Entonces, ahí podéis empezar a tomar conciencia y a trabajar a fondo. Con esto llegaríamos al fin. Bueno, hacer un resumen en cuanto a todo lo visto. Simplemente compartir con vosotros que la próstata es una glándula que tendemos a tener cierta deficiencia o cierta situación en la cual se merma la glándula como tal. Tienen que ver con un aspecto emocional, indudablemente funcional. Se requiere o es necesario en determinados momentos o procesos de la vida llevar a cabo ciertos tratamientos o procesos de vigilancia y bueno, simplemente también ver la parte emocional que tiene que ver mucho con lo que es tribu, con lo que es territorio, con lo que es la parte sexual y que es un aspecto importante también como muestra de lo que se relaciona con el aspecto de crecimiento personal o crecimiento individual o de persona en muchos sentidos, dada la situación o el proceso en donde se encuentra, que tiene que ver con la parte varonil del hombre y, bueno, pues que toda la conciencia que podáis tener y todo el trabajo que podáis realizar a nivel muscular y a nivel de lo que es suelo pélvico e hipopresivos, pues indudablemente realzará, facilitará y coayudará para llevar un proceso más óptimo tanto en proceso conservador como en proceso posoperatorio de una afección de lo que es próstata. Cuidad indudablemente mucho el ámbito metabólico. Hay alimentos estresores, como hemos dicho, como hemos visto, ámbito de lácteos, picantes, malos hábitos, alcohol, tabaco, todo eso merma y no favorece la función de la próstata. Entonces, bueno, tened en cuenta todo esto y bueno, un placer y espero haberos ayudado y un poquito más. Os mando un abrazo. Chao, chao.